Gloria a Dios. Bien, entonces el apóstol Pablo viene y está hablando ahora a los Gálatas, una iglesia que quería volver a la esclavitud. Nos dice allí el apóstol Pablo que estos, habiendo, dice, empezado por el Espíritu, ahora querían volver a la esclavitud, querían volver a la ley. Por eso que aquí habla, ¿verdad? Dice exhortación contra el volver, a que no vuelvan a la esclavitud, a que no volvamos a la esclavitud donde habíamos o donde Él nos sacó. Entonces por eso que tiene ese título ahí, ¿verdad? Exhortación contra el volver a la esclavitud, porque los Gálatas, ellos estaban confundidos. Ellos seguían haciendo el proceso, ¿verdad?, de la circuncisión. Y el apóstol Pablo incluso tuvo problemas con Pedro, porque Pedro hacía las cosas como ellos decían, como judío, como gentil, andaba con los dos, a tal modo de no desagradar a nadie. Pero hoy la palabra a nosotros nos enseña que usted y yo vamos a aprender conforme a la palabra está escrita. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que las cosas se hagan como Él dice, no como nosotros decimos. Así que por eso el apóstol Pablo ahora está exhortando a no volver atrás, a no volver a la esclavitud. Porque de ahí nos sacó Él. Él vino y nosotros éramos esclavos. Y Él nos libertó, dice ya Juan 8:31, que Él nos hizo libres. Entonces, si ya Él nos hizo libres, ¿cómo que queremos volver a ser esclavos, a ser cautivos del pecado? No debemos, porque es mejor esa gracia que tenemos ahora que la ley. Porque la ley no los amaba, la ley los condenaba, nos mataba. Pero ahora Cristo en su misericordia, Él espera pacientemente a que usted y yo, o aquel que no le conoce, venga a Cristo y pueda entregar su vida a Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a iniciar ahí en el versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas, acerca de cómo las exhortaciones del apóstol Pablo, ¿verdad?, están hablando a ese pueblo para que no se vuelva atrás, que no vuelva a querer ser esclavo, como el pueblo de Israel clamaba, ¿verdad?, cuando iba en el desierto y ellos decían que era mejor estar en Egipto. Y nosotros sabemos que no es mejor, ¿verdad?, que estamos mejor con Cristo, porque la gracia es mejor. La misericordia de Dios es más grande. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos mata. Ahora Él espera pacientemente que usted y yo vengamos a Cristo, que entreguemos nuestras vidas a Él, que le sirvamos. Porque ese fue el plan perfecto de Dios cuando mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Le dijo: saca a mi pueblo de Egipto y que me sirva en el Sinaí. Para ahí lo van a traer. Entonces usted y yo debemos de estar en las manos de Dios. Debemos estar confiados en Él, que Él es el único que nos puede perdonar. Porque Él es el único que perdona pecados. Así que dice ahí en el versículo 8, dice: ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Eso es elohim. Cada uno tenía su ídolo. Cada ciudad pagana tenía su ídolo. Y el pueblo de Israel fue contaminado, ¿verdad?, a tal grado que ellos querían su ídolo, querían su rey. Ya no querían ser gobernados por Dios. Dios los guiaba, dice, de día por columna de humo y en la noche por fuego. Pero el pueblo se aburrió y quiso ser como los paganos, teniendo sus dioses, sus ídolos, y que un rey los sacara a la guerra. Pero Dios, en su misericordia, les dio lo que ellos pedían. Desde que andaban en el desierto, les dio alimento, les dio lo que pedían. Y ahora ellos pidieron un rey y se lo dio. Pero ese rey les dijo: les va a poner leyes. Van a ser esclavos a sus hijos. Así es que muchas cosas va a hacer. Así es que eso es lo que le dijo a Samuel, ¿verdad?, de que les dijera que les iba a complacer, que les iba a dar un rey. Pero ese rey les iba a cobrar impuestos,
les iba a quitar sus hijas, sus hijos, y los iba a hacer esclavos. Iban a servir a un hombre, ya no a Dios. Y usted y yo sabemos que es mejor servir a Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro dijo en Hechos, ¿verdad? Que era a quién tenía que obedecer, a Dios o a los hombres. Así que usted y yo sabemos discernir, porque estamos en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo y sabemos qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Así que dice ahí que en otro tiempo andábamos perdidos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, hace cosas que piensa que están correctas. Incluso el apóstol Pablo, todo el servicio que hacía de capturar cristianos, encarcelarlos, él creía que estaba sirviendo a Dios, que estaba honrando a Dios. Vivía equivocado. Fue hasta que Dios se le apareció, ¿verdad? Que él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí entró el cambio en la vida de Pablo. Ahí dijo, me equivoqué. Pero ya Dios no tenía elegido, porque Dios puede escoger a cualquier hombre, malos o buenos, Dios los puede escoger. Son instrumentos que él usa. Como el enemigo también tiene personas, tiene instrumentos que usa para dañar a otros. Dios así es. Él tiene personas buenas y malas y las ocupa para un propósito. Al reino Nabucodonosor, a él mismo, era un Dios para todo ese pueblo de Babilonia. Lo utilizó para castigar al pueblo de Israel. Él es el que lo llevó cautivo. Pero era por causa de la desobediencia del pueblo. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que ser obedientes. Entonces, por eso dice allí que en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Muchas veces andábamos cargando, ¿verdad? Esos tiempos, esos ídolos. Y hasta se paga por cargar. Yo pagué por mucho tiempo para las procesiones. Yo pagaba los 5 colones porque me dieran el espacio para ir cargando. Pero dice allá en Jeremías capítulo 10, dice de que esos son ídolos muertos. No se mueven, no oyen, por eso necesitan estar cargados. Pero ahora el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo. Sí, Señor. Él nos oye, nos ve, hace todo porque Él lo sabe todo. Entonces, pero en otro tiempo, usted y yo no conocíamos. Andábamos perdidos, lejos de los caminos de Dios. Y hacíamos lo que el mundo hacía. Iba Vicente, ¿verdad? ¿Dónde va toda la gente? Allí vamos. Allá hay comida. Y así, pero ahora el apóstol Pablo dice ahí, ¿verdad? Servías a los que por naturaleza no son dioses. Incluso el hombre come de ellos. Porque el que fabrica esas imágenes, él las hace con mental. Y de ahí dice, voy a comer. Y lo adora. Dame de comer. Lo pene. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, servías a los que por naturaleza no son dioses, sino ídolos. Versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahí está, ¿verdad? Que ahora ya conocemos a Dios. Y Él nos conoce, dice ahí, ¿verdad? Como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces éramos esclavos de Dios. Entonces, ¿cómo es? Le dice el apóstol Pablo, que conociendo a Dios querés volver atrás. Y allá Jeremías también nos dice, ¿verdad?, que cuán malo es al haber dejado a Dios, volvernos atrás. Entonces, aquí el apóstol Pablo, eso es lo que le está diciendo a los Gálatas. ¿Cómo es que quieren regresar
hacer las cosas de antes, andar como antes, a estar esclavos del mundo. Dice, ¿cómo es? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, la religión esclaviza, las tradiciones no esclavizan, porque uno hace cosas que no son agradables a Dios. Por eso es que somos esclavos. O éramos esclavos, ¿verdad? Hoy ya no somos, porque ya Cristo nos sacó de ahí y nos hizo libres. Entonces, ahora sí somos libres, ¿por qué queremos estar presos? ¿Por qué queremos ser esclavos? No es posible, le dice el apóstol Pablo, que ahora somos libres para donde quieran. Cristo los ha salvado, les dio vida eterna y ahora quieren volver atrás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice allí que en el 10 guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En la tradición se guarda tal día, tal mes. Entonces por eso es que le está diciendo ahí, guardáis esto. No podemos estar guardando a este día, el día de fiesta. ¿Por qué? Porque todos los días son de Dios. El tiempo es de Dios. Entonces sí, tenemos que guardar todo para Dios, en todo tiempo. No es solo ciertos días, ¿verdad? Por eso es que dice, y guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ahora dice el 11, me temo, dice el apóstol Pablo, de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí está, ¿verdad? Diciéndoles que el trabajo que yo hice, el sacrificio que yo hice, las pruebas que pasé, porque el apóstol Pablo sufrió. Una vez lo dejaron en Listra casi meses y pensaron que estaba muerto y por eso lo dejaron. Entonces, pero ahora les está diciendo el trabajo que hice, el sufrimiento que tuve, no creo que haya sido en vano, pero tengo un temor de que sea en vano. Así que, hermano, usted y yo no debemos de apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos volver a ser esclavos. Búsquenme esa cita en Jeremías 10:5. Jeremías 10:5. Ahí es el libro de los profetas. Ahí te dice que no tenemos que ser esclavos, ¿verdad? Jeremías 10:5. 10:5, ¿qué dice? Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Esos son No los tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen Ahí poder. está hablando de que son ídolos muertos, están derechos, pero no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden oír. Por eso es que dice ahí Jeremías eso, ¿verdad? De que ellos, pues, así, los pintan bien, se miran bonitos, pero no pueden hacer nada. Por eso no hay que tener temor, porque no ayudan. Dice que no ayudan ni le pueden dar nada. Bien claro. Claro, sí está. Y en otra Biblia, usted sabe que está más claro. ¿Va que sí? Ajá, por eso le digo. Entonces, pero como cuesta discernir, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos con la otra cita ya. En el Evangelio de Juan 8, vamos del 31 en adelante. Juan. Ahí atrásito, el Evangelio de Juan 8, donde dice que Él ya nos libertó. ¿Para qué vamos a ser libres? ¿Para qué vamos a regresar? Juan 8, 31, 32 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Aleluya. Ya vimos libertad. Para eso vino Cristo. Cristo fue nuestro libertador. Amén. Y ahora si ya somos libres, no podemos querer volver al pecado. Versículo 34, hermanita, ¿qué dice? Jesús le respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está, ¿verdad? De que si queremos volver atrás, vamos a seguir siendo esclavos. Ya somos libres porque Cristo nos ha libertado. No podemos seguir estando presos porque todo, yo sé que todo el que está preso ahorita quisiera ser libre. Nadie quiere estar ahí. Y nosotros que estamos libres, que alguien nos dio esa libertad, queremos volver atrás. Queremos volver a ser esclavos. Sigamos ahí en Gálatas 4. Estamos en el versículo 12 y dice, ¿verdad? Gálatas 4. 12 vamos ahí. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Bueno, ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando, ¿verdad? De que os ruego, pero dice el 11, estábamos en el 11, tratemos de que vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso es lo que dice. Ahora en el 12 dice, os ruego, ¿qué está haciendo ahí? Rogando, pidiéndole de favor. Os ruego, dice hermanos, que os hagáis como yo. Y que era el apóstol Pablo, el servidor de Cristo. Él le servía al Señor, así que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Ahí está, ¿verdad? Que nadie lo haga. No. Entonces dice, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces el apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Por eso dice que os hagáis como yo, porque él era un imitador de Cristo. Y nosotros conociendo tenemos que imitar a Cristo. Porque muchas veces imitamos las cosas del mundo, a los grandes ídolos, del fútbol, de la música. Nos vamos detrás de esos artistas. Por eso se llenan los estadios. Una vez que vino Messi, hoy dice que viene o ya vino Bronco. Y en diciembre vienen los Jones, parece. Así está pues, y se van a llenar esos estadios. Pero cuando se quiere predicar el evangelio, unos temas. Pero si viene un artista, sí, ¿verdad? Un artista, viene el artista, vamos al estadio. Hay un concierto cristiano. Hay que pagar. No es de hecho. Pero se viene. Y no hay plata. Así dicen que no hay plata en la gente, pero todos tenemos para saldo, para hacer milagros. Y a veces no hay para los frijoles. No nos podemos quedar sin saldo. No nos podemos dejar de comunicar. Así que, pero hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no? Porque tenemos que hacer presupuestos. ¿Para qué? Para que nos alcance lo que ganamos. Porque el problema es que muchas veces el presupuesto está sobregirado. Gastamos más de lo que nos entra en el sueldo, en el negocio. Entonces, por eso a la hora de pagar, estamos de nuevo sin nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Endeudarse más, abrir más ánimo. Así que por eso hay que ser sabios, ¿verdad? Imitar a aquel que nos ha enseñado. Eso es lo que dice allí. Me hice como vosotros, dice, y ningún agravio me habéis hecho. Ahora dice el 13. Pues vosotros, dice, sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces el apóstol Pablo sí está enfermo. Y dice que aún así él predicaba el evangelio, que no le importó. Entonces usted y yo, igual, como nos sintamos de salud, estemos bien o estemos mal, tenemos que adorar a Dios, tenemos que servirle a Dios. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? De que, pues vosotros sabéis, dice, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Ahí inició el apóstol Pablo. Recordémonos que cuando se le apareció Jesús, él pasó mostrando a los días, hasta que llegó el profeta y le dijo, mira, ora por él. Y dice que sanó. Y después se bautizó y luego comenzó a escuchar a los discípulos
que habían andado con Jesús, cómo es que el Evangelio lo predicaba. Y ahí siguió, ¿verdad? Y comenzó él a predicar a los gentiles, dando el testimonio de cómo Jesús se le había aparecido. Así que por eso él dice, yo estuve enfermo al principio. Y sabemos que así es. Pero muchas veces no vamos a esperar a estar enfermos, sino que estando bien de salud, podemos reconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da vida. Él nos da todo. Él nos da el aire que respiramos, el sol, la lluvia, todo lo que necesitamos para vivir. Porque si no hay lluvia, no hay alimentos, no hay cosechas. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita por todos estos campos no se ve mucha gente. Hay mucho sembrado. Y por eso es que dicen que hay escasez. Pero la misericordia de Dios siempre va a estar ahí para todo aquel que le busque, que le crea, que Él lo puede hacer. Bien, versículo 14 dice: y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahí está el apóstol Pablo agradeciéndole a los Gálatas. Yo sé que ustedes no me despreciaron. Yo sé que ustedes me ayudaron porque él tenía necesidad, como todos tenemos necesidad, pero siempre hay alguien que me ayude. Siempre Dios y su mano de misericordia va a estar con cada uno de nosotros. Y Él no va a dejar que padezcamos, ¿verdad? Así que por eso que dice ahí, ¿verdad? Que no le desecharon, sino que me recibiste, dice, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como a Él lo recibieron. Porque sabían que Él lo había mandado. Dios llamó al apóstol Pablo. Dijimos que era un instrumento. Por allá atrás dice, ¿verdad? Que es un instrumento, le dice, escogido. Así le dijo Jesús a uno de los profetas: instrumento escogido me es este. Pero todos somos instrumentos escogidos de Dios. Y nos puede utilizar en cualquier momento. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha perdonado nuestros pecados. Así que hay que ser agradecidos. Bien, sigamos avanzando. Y dice: ¿dónde pues, dice, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darlo. Ahí está hablando el apóstol Pablo de que ellos eran dadivosos y que le ayudaron en ese momento, y que si hubieran podido se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. O sea, daban todo por el Evangelio. Por eso dice que le recibieron como recibían a Cristo, porque le ayudaron en el momento de necesidad. Por eso que el apóstol Pablo está agradecido y diciéndole: no quiero, les dice, que ustedes vuelvan atrás. Si ustedes estaban con todo en el Evangelio, servían, cantaban, ganaban algo, y ahora quieren volver atrás. No puede ser. Porque como muchos acomodan el Evangelio para que la gente no se moleste. Pero el apóstol Pablo, por eso dice ahí más adelante, te dice: porque yo me he vuelto sus enemigos, dice ahí, ¿verdad? Ahí dice después del que estamos leyendo, dice: si os hubiera sacado vuestros propios ojos para darlos. En el 16 dice eso. Dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad. Ahí está, para que la verdad da mucho pues. Entonces por eso él le está diciendo: me he hecho su enemigo. ¿Por qué? Por corregirles, por exhortarles a que no vuelvan atrás, que se mantengan firmes en el Evangelio. Por eso muchos no llegan al Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren ser descubiertos. Porque la luz descubre todo, y Cristo es la luz. Entonces, pero el apóstol Pablo habla de que él, por decir la verdad, no importa que seas enemigo de él. Eso es lo que dice yo: me he vuelto, o me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, si la verdad es la palabra de Dios, hay que hablar como usted quiera.
No podemos estar cambiando palabras con tal de no ofender a nadie. No, estoy bien claro, si el apóstol Pablo, si Jesús hablaba de esa forma, Juan el Bautista como predicaba, diciéndoles a los fariseos, a los publicanos, generación de víboras. ¿Quién los mandó? Les dice a huir de la ira venidera. Entonces no los contemplaba. Pero ahora, como el Evangelio se ha suavizado, para que no se sienta mal la hermana o la hermana. Entonces, pero si Jesús lo habló, y así tiene que ser, así hay que predicar la palabra. 17, predicaba, terminando dice, tienen celo, dice, por vosotros, pero no para bienes, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Pero eso es lo que hace el mundo, eso es lo que está diciendo. No celo para lo bueno, dice, o para el bien, eso es lo que dice. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que como envidia, para hacer el mal, eso es lo que dice. Sino que quieren apartar, ¿de qué lo quieren apartar? Del Evangelio. Apartar de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos, que nos guste más el mundo. Pero no, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Sí, amén. Porque que usted y yo le fallemos, Él sigue siendo fiel. Él sigue esperando que usted y yo vayamos a Él arrepentidos, pidiéndole misericordia, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y solo Él lo tiene, nadie más. Solo Él tiene vida eterna. En Él está la salvación. Versículo 16. Dice, bueno, es mostrar, dice, celo en lo bueno. ¿En qué tenemos que ser celosos? ¿Verdad? En lo bueno, en la palabra, en la obra. Eso es lo que dice. Bueno, es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, de lo bueno? Porque Dios es el que habla de lo bueno, no habla de lo malo. El que habla de lo malo es el diablo, el enemigo, que quiere apartarnos. Pero usted y yo ya nos escogió Dios. Amén. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, para ser celosos de su obra, de su palabra. Bien, vamos terminando. 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo? Que siente los dolores como una mujer de parto. ¿Por qué? Porque Él tiene ese deseo de querer sufrir de esa forma hasta que Cristo llegue. Eso es lo que dice, o que sea formado en vosotros, que nazca Cristo en nosotros. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir, o sea, no le importa seguir sufriendo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, hasta que Él sea en nosotros, en nuestros corazones. Como se forma un niño, porque la mujer de parto, ¿sí? Cuando se forma, se siente. Ahora, yo quiero que ustedes sientan a Cristo, que sientan ese sufrimiento, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 20, para terminar ahí. Quisiera, dice, estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahí está, ¿verdad? Que Él quisiera estar siempre con vosotros, dice, pero no, porque pues estoy perplejo en lo que ustedes están esperando, queriendo volver atrás. Así es que el llamado esta noche, ¿verdad?, a los que conocemos de Cristo, a no querer volver atrás. Porque hay consecuencias, hay un precio que pagar. Y no es agradable. Las consecuencias del pecado no son agradables. Por eso no querramos o no nos debemos convencer, dice el apóstol Pablo, por el mundo. Que el mundo lo que quiere es que nos hagan del diablo. Pero si conocemos a Cristo, hay que pedirle a Dios. Sí, amén. Hay que pedirle fortaleza, fuerza, ¿verdad?, para que Él nos ayude, porque solo no podemos, pero con la mano de Dios lo podemos hacer todo. Así que hermanitos, allí ha estado la palabra de nuestro Dios sobre esa exhortación que el apóstol Pablo hizo a los Gálatas. Ahora estas son epístolas generales
Eso quiere decir que no era solo para los Gálatas, ahora es para toda la iglesia. Exhortándonos al apóstol Pablo, así de esa forma exhortando a los Gálatas y así mismo a la iglesia. Que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos, incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Él